Vamos al libro de Mateo, por favor. Y en el Salmo, en el capítulo 1, hay dos números que me han estado sonando. Porque tiene que ver con lo que las fechas que estamos llevando a cabo. Hoy, si se dan cuenta, ¿hoy qué día es? 3. Hoy es 3. 4 de noviembre. 4 de noviembre del 2018. El próximo domingo es el último servicio de esta congregación en este lugar. Pero va a continuar la congregación. El pastor Benito y la pastora Eli van a seguir adelante con esta labor, este trabajo. Y Sara y su servidor vamos a continuar con esta parte de la congregación, la doctrina del nombre o la doctrina apostólica, llevando el evangelio del Señor Jesucristo a Cancún. Amén. Pueden meterse al canal de YouTube y van a ver la misión, el propósito con el cual Dios nos envía a Cancún. Somos misioneros y como misioneros tenemos que ir llevando el evangelio. Somos enviados por Dios a muchos lugares a compartir el evangelio. Los demás se van a quedar con el pastor Benito en muy buenas manos, un excelente pastor junto con su esposa. Hablo de uno porque son una sola carne. Elizabeth y Benito fueron enseñados aquí en la doctrina del nombre, bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Entonces hoy prácticamente es el último servicio. La semana que viene va a ser, nos vamos a reunir a orar y a empezar a hacer el traslado ya hacia el nuevo sitio. Para los que nos están viendo y quieran unirse a la congregación del nombre Misión Cristiana Sembradores, va a ser Plateros, Unidad Plateros, entrada 2, edificio F28, departamento 41. Ahí se van a reunir. Ustedes se van a ir para allá, hasta donde yo entiendo, y Ada, ustedes también están invitados. Ya aquí, pues ya nos pidieron el lugar. Hicimos lo que teníamos que hacer durante el tiempo que Dios estableció. Una célula, hermanos, una célula se divide a sí misma y se convierte en una nueva célula. Amén. ¿Me explico? Amén. Lo que está pasando es parte del propósito de Dios. No nos estamos dividiendo por pleitos, ni por diferencias, porque la Biblia dice que una casa que se divide no prevalece, pero una casa que se divide por circunstancias adversas, pleitos, diferencias, contiendas, no. Aquí lo que estamos haciendo es que de una célula se van a hacer 2 células y esas 2 células van a volver a crecer. Y luego de esa célula que queda en Plateros se va a salir otra, y de la que está en Cancún va a salir otra. Y así vamos a ir creciendo. ¿Lo crees conmigo? Amén. Entonces es parte del crecimiento. Yo siempre aprendí que el crecimiento trae dolor. Cuando nuestros hijos están creciendo les empiezan a doler las rodillas, ¿verdad? Los huesos. ¿Por qué? Porque está habiendo un crecimiento. A veces los ojos, a veces la cabeza. ¿Por qué? Porque se está desarrollando un cuerpo. En este caso, estamos creciendo no solamente, hermanos, escúchenme bien, en conocimiento, en sabiduría, en estatura espiritual, en gracia, como Jesús cuando oraba. Yo te pido que crezca en sabiduría, en estatura y en gracia. Son 3 cosas que el Señor pidió para Jesucristo. Que Jesucristo
en las cuales creció. Ahora estamos creciendo en número. Y el crecimiento en número es doloroso, porque la visión de esta iglesia es no llegar a ser una mega iglesia en donde ya nada más seamos un número más. La visión de esta iglesia, si ustedes entran al canal de Benito Ascano, que es el pastor que se queda a cargo, van a ver que la visión de esta iglesia es que precisamente cuando llegue un determinado número ya haya un nuevo núcleo, un nuevo pastor, para que se haga cargo de otro grupo. Y así vamos a ir creciendo. ¿Amén? Amén. Entonces, en Mateo capítulo, si me acompañas, voy a entrar ya de lleno a lo que Dios me dio para ti hoy, capítulo 1, verso 17. Esa es una introducción no al tema, sino al propósito de Dios para esta iglesia. Tú eres parte de esta iglesia y tú tienes que continuar con esta iglesia. ¿Amén? Amén. Yo sé que vamos a llegar a Cancún, hay otras iglesias, inclusive familiares, pero tú eres parte de este propósito. Amén. Yo sé que los que se quedan, hay otras iglesias también, pero tú eres llamado a esta iglesia y tienes que ser parte de esta iglesia. No que no vayas un día a ver a tus familiares o eso, pero eso a que trabajes en otra iglesia, no, eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que trabajes con la gente que Dios te está enviando y hacia la gente con la que Dios te está enviando. Amén. Amén. Para que podamos llevar el plan de Dios en nuestras vidas. En la mañana le decía al Señor que predico, mi esposa me dijo, predica salvación. Y yo escucho la voz de Dios a través de mi esposa. Amén. 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 Mateo 1:17 dice de la siguiente manera, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. El próximo, ahorita voy a hablar de ese número porque no sé por qué, pero el día 14 vamos a estar ya en Cancún, va a ser nuestro primer día en Cancún. Amén. Y también voy a hablar del número 11, porque el número 11 es el último servicio de esta congregación. Y bíblicamente los dos tienen un sentido. ¿Amén? Amén. Amén. Dice, después, te dije verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Los patriarcas. De David hasta la deportación a Babilonia, 14, que es el exilio del pueblo de Dios, la separación de los hijos de Dios. ¿Por qué fueron separados? Fíjense nada más, el pueblo de Dios de sus tierras. ¿Hubo un propósito? Sí, ¿verdad? ¿Se quedaron solos? No. No. Fueron llevados a otras tierras donde no eran sus tierras, pero no estaban solos. Isaías fue con ellos. Un profeta. Para mi gusto, uno de los más fuertes y poderosos de la Escritura. Otros profetas se quedaron en la tierra de en la tierra de Israel. Los exiliados no se quedaron solos. Hubo un propósito. Desde David hasta la deportación a Babilonia hubo 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo otras 14 generaciones. Entonces son 3 etapas del pueblo de Dios. Una, el tiempo de los patriarcas, el nacimiento del pueblo de Dios. 2, el exilio del pueblo de Dios. Y 3, la salvación del pueblo de Dios. Amén. Amén. 14 generaciones. ¿Qué quiere decir el número 14? Dios está con nosotros. Aquí, Dios está con nosotros. Fuera de nuestra tierra, y Dios está con nosotros cuando viene en carne y se manifiesta
en su poder. ¿Lo crees conmigo? Amén. Amén. Entonces representa el acompañamiento de Dios para el pueblo de Dios. Ese número 14. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Representa que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice la Escritura, ¿quién? Contra nosotros. Entonces yo sé que algunos están pasando pruebas todavía, pero el Señor te dice, Dios está con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería difamarla, quiso dejarla secretamente. Si ellos se hubieran enterado, los judíos, que María iba a tener un hijo sin haber estado casada, lo hubieran apedreado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo José? Respetó las reglas de la religión a la cual ellos pertenecían hasta entonces, porque a partir de ahí empezaría una nueva relación con Dios, ya no a través de la religión, sino a través de la comunión. Entonces, fíjate bien lo que dice. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Amén. Entonces no la quiso infamar, no quiso que nadie pensara mal de su esposa, sino por el contrario, se aparece un ángel y le habla ¿en qué? En sueños. Para todos aquellos que Dios les ha dado sueños, hay que aprender a interpretar los sueños, hay que entender qué nos está diciendo el Señor para darnos dirección. Pensando él esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, recibe a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrándose del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús. Nosotros somos la iglesia del nombre de Jesús. Jesús quiere decir Salvador, o Jehová salva, o Yahweh salva. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso es lo que nos permite estar aquí unidos en esta armonía, en este amor, en esta unidad. No necesariamente tiene que ser física. Vamos a seguir estando unidos. Vamos a seguir viniendo a verlos, llamándoles, haciendo videollamadas. Quiero que el próximo año se vayan todos a Cancún. Amén. 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 Allá los vamos a esperar para hacer un congreso. Váyanse juntando su dinerito este año para que al final de este próximo año estemos todos allá. Vayan a solearse la barriga, a convivir con nosotros, y bueno, luego tendrán que regresar a seguir trabajando para el Señor Jesucristo. O los que se quieran quedar allá se pueden quedar. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Escúchame bien, todo esto que está pasando es para que se cumpla lo dicho por el Señor, las profecías del Señor. Todo ya estaba escrito por los profetas. Lo que estaba haciendo Jesús era llevar a cabo lo que ya estaba escrito. Repite conmigo: lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito. Todo lo que está pasando en tu vida, también te voy a decir algo, ya está escrito. No podemos cambiar el curso de las cosas por nuestra voluntad, sino que debemos de dejar que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. 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 Entonces dice
dará a luz a un niño. Ok, todo esto aconteció para que se cumpla lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel, dice la profecía, quiere decir Dios con nosotros. Pero después la Virgen María le llama Jesús, el Salvador. La profecía dice: ¿quién estará con nosotros? Y el cumplimiento de la profecía dice: ¿qué es lo que hará ese Dios con nosotros? O sea, uno habla, la profecía habla. Escúchame bien, de sus atributos. El cumplimiento de la profecía habla de su propósito. ¿Por qué en la profecía decía Emmanuel? Porque será Dios con nosotros. ¿Y por qué en el cumplimiento de la profecía dice Jesús? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Es el mismo Dios, primero en su atributo, Dios con nosotros, y después en su propósito, salvando al pueblo por sus pecados. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Entonces Dios con nosotros viene a salvar al pueblo por sus pecados. Despertando, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Si Dios te da un sueño, tal como Dios te habla en el sueño, debes de hacer. Amén. Amén. Y recibió a su mujer, pero no la conoció. Esa palabra conoció significa no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. En la Biblia, conoció a su mujer quiere decir no tuvo relación con ella. Y puso por nombre Jesús. Repite conmigo: Jesús. Jesús. Dice ahí el verso 2, capítulo 2, del 13 al 17. Viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra con un propósito. Todo en el camino del Señor tiene un propósito. Todo nombre tiene un significado. Verso ¿qué les dije? 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. Otra vez un ángel apareciendo en sueños a José, ¿verdad? Y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Lo estaba apercibiendo para que protegiera al Salvador. A su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes es un arquetipo. ¿De quién? Del enemigo, ¿verdad que sí? Despertando, tomó de noche el niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Y vuelve a hablar de que la escritura se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir como Jesús la cumplió. Jesús vino al mundo siendo Dios y se hizo carne para cumplir con lo escrito por Él mismo. Lo cual nos da una pauta a seguir. Tú tienes que cumplir lo que está escrito, ¿sí o no? Sí, amén. Amén. Por medio del profeta, cuando dijo a Egipto: de Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamó a su hijo, igual que de Egipto sacó a su pueblo. De Egipto te llamó a ti. Del pecado, eso es lo que representa Egipto espiritualmente. El pecado, la esclavitud. Entonces de Egipto te sacó a ti, de la misma manera que sacó a Jesús, de la misma manera que sacó al pueblo de Israel. Me estoy explicando, ¿verdad? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos,
se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá. Ahora está hablando de otro profeta, del profeta Jeremías, cuando dijo: grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada. Había lloro y llanto porque estaban matando a los niños, porque el enemigo no sabía, escúchame bien, no tenía claro, a pesar de que los magos le habían dicho que había de nacer el Salvador, el enemigo no siempre va a tener claro en dónde está a quien él persigue. Tú, bajo la sombra de la mano del Señor, como decía el Salmo 91, eres invisible para el enemigo. Amén. Amén. Herodes, siendo el más poderoso, embestido por el enemigo, no sabía dónde estaba Jesús. Ni los magos supieron. Y esto es una gran enseñanza de guerra espiritual. Los magos no saben. Si tú los ciegas, los ensordeces, los enmudeces, ¿dónde estás tú? Ni siquiera Satanás, porque es el que representa ahí a Herodes, o Herodes más bien representa a Satanás, supo dónde estaba el Hijo de Dios. Amén. Amén. Dice: bajo tu sombra, ¿verdad? ¿Cómo dice el Salmo 91? El que mora en la sombra del El que mora Ahora, bajo la sombra del Altísimo, no, el que omnipotente, ¿no? El que mora bajo la sombra del Altísimo, el que vive bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo dice? Algo así. Algo así. Sí, mira. A verlo. 91. Salmo 91. Ajá, al principio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, si la mano de Dios te está haciendo sombra, el enemigo no te puede mirar como no vio a Jesucristo. Tuvo que mandar matar a todos los niños menores de 2 años para ver si entre uno de ellos moría Jesús, porque no podía ver dónde estaba Jesús. ¿Sí lo crees conmigo? Amén. Él no puede destruir a Jesús. Si Jesús mora en tu corazón, Él no puede destruir al Jesús que mora en tu corazón. Amén. Si tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios, o sea, el templo de Jesucristo, Él no puede destruir a Jesús, al Jesús que mora en ti. Por lo tanto, no te puede destruir a ti. Amén. ¿Verdad? Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro, gemido. Raquel que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño, a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ese ángel de Dios te va a dar dirección y protección. Amén. ¿Qué le estaba diciendo a José? Ve hacia tal lugar. ¿Le estaba dando qué? Dirección. Y le estaba diciendo ¿por qué? Porque ya murió Herodes. ¿Qué le estaba dando? Protección. Ese mismo ángel de Dios te va a dar a ti protección y dirección. ¿Lo crees conmigo? Amén. Sí, amén. ¿Por qué habría de hacerlo conmigo? Porque tú eres el templo donde habita el Espíritu Santo de Dios, que es el mismísimo Dios. Solo tienes que estar en comunión con Él para que entonces Él te guíe hacia donde tienes que ir para protegerte. ¿Sí o no? Y para cumplir con lo que está, ¿qué? Escrito. Escrito.
Tú tienes que cumplir con lo que está escrito. Ese es el propósito. Entonces estamos viendo protección, estamos viendo dirección y estamos viendo propósito. Iglesia, tú tienes que hacer lo que el Señor te indique hoy a través de esta enseñanza. ¿Me estoy explicando o no? Sí, amén. Y luego, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que clama en Ramá. Acompáñame al capítulo 3, ahí mismo en Mateo, en el verso 2. Ya vimos la protección, ya vimos la dirección. Vamos a ver cuál es el propósito. Capítulo 3, verso 2 dice: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nuestro propósito, amado, es llevar a la gente al arrepentimiento. Gloria a Dios. No es llevar un evangelio de prosperidad. Cantaba el pastor Benito hace rato, en su ministración decía: no es un evangelio que lleve a la gente a la prosperidad. No es un evangelio que lleve a la gente al éxito, a ver grandes manifestaciones, al sensacionalismo. No. No es un evangelio triunfalista el que el Señor nos mandó a predicar, ni de prosperidad, ni sensacionalista. El evangelio que el Señor nos llamó a predicar es un evangelio de arrepentimiento. Amén. Amén. No puedes llevar a la gente a los pies de Jesucristo si no hay arrepentimiento. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has renunciado a ellos, hermano, tú no estás todavía bajo la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que propagar, la doctrina del nombre. Que no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual puedan ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Es el nombre el que tenemos que propagar, predicar, porque solamente delante de Él podemos arrepentirnos. ¿Lo crees conmigo? Gloria a Dios. Amén. Dice entonces el verso 3. ¿Sí? Pues en aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, estaba ceñido. Eso representa estar ceñido con la verdad, como dice Efesios 6, ceñidos con la verdad. Juan estaba ceñido de la verdad, que no había mentira en él. Sus vestiduras eran muy extrafalarias, pero eran muy sencillas. No era lo que vestía Juan, lo que hacía de Juan un gran siervo. No era el traje o la corbata lo que hace un gran siervo, hermano. Amén. Es de lo que está ceñido ese siervo. Así sus ropas sean livianas y sus ropas sean discretas. Lo que ciñe a un gran siervo es la verdad. Repite conmigo: la verdad. La verdad.
comía langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea. No era un hombre que comiera en grandes restaurantes, ¿verdad? Con muchos pastores sacan fotos de los lugares a donde van y de las comidonas que se comen, ¿verdad? Era un hombre que comía lo que tenía a la mano. Era un hombre que vestía de la forma más rudimentaria que te imaginas. Pero era un hombre, dice aquí, al cual salía a Jerusalén, el pueblo de Dios, los escribas, los fariseos, y los reprendía y les decía. Ahorita vamos a ver lo que les decía. Toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán salían a escuchar a ese loco que vestía de forma muy estrafalaria y que comía lo que se encontraba en el camino. Pero ceñido con la verdad. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Por eso es que cada que tomamos la cena del Señor, antes debemos de confesar nuestros pecados delante del Señor, decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo recuerdo que tú moriste en la cruz para perdonarlos. Y hacer ese acto de contrición, ¿verdad? Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes vienen porque saben que es verdad lo que estoy predicando, porque estoy ceñido de la verdad. Amén. Y es por eso que vienen, porque saben que se van a condenar. Amén. Pero saben que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Muestren que su arrepentimiento es real y genuino. Demuéstrenlo con sus hechos. Eso es el fruto digno de arrepentimiento. No nomás vengan por conveniencia, porque saben que están bajo condenación. Vengan porque realmente quieren salvarse, quieren honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que predicar. Fariseos hipócritas vienen al templo a adorar al Señor de dientes para afuera, cuando su corazón está lejos del Señor Jesucristo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan ayunos. Humíllense delante del Señor Jesús. Amén. Amén. Oren y lloren y duélanse de que han pisoteado la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Arrepiéntanse de forma genuina, no como lo hizo Judas, ¿verdad? Que se arrepintió por temor solamente, pero no un temor a Dios verdadero y genuino, sino un temor por la condición en la que él estaba solamente. No penséis decir dentro de ustedes mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cuál es el buen fruto? El fruto que proviene de un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Cuál es el buen fruto? El fruto del Espíritu. La bondad, la benignidad, la paz, el gozo, la templanza, la paciencia, la fe, el amor. Eso es el fruto que tienes que dar en tu vida. Si tú no estás amando, si tú no estás con gozo en este momento, si tú no eres paciente para esperar en el Señor, si tú no eres bondadoso con la gente y benigno, tú no estás dando fruto digno de arrepentimiento. Amén. Amén. Tú solamente estás perdiendo el tiempo en tu congregación.
Si tú no estás trayendo almas a que copien y se reproduzcan como tú lo estás haciendo. Tú fuiste una reproducción de otro. Haz que otros sean una reproducción tuya. Amén. Dice la palabra, ir y hacer discípulos. Eso es reproducirse. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos decía, ir y predicar a toda criatura. Mateo decía, ir y hacer discípulos a las naciones. La visión de Mateo era, fíjate bien en las dos formas. Uno bastaba con predicar. Se estaba multiplicando. Escúchame bien esto. Marcos decía, ir y predicar el evangelio. Se estaba multiplicando. Mateo decía, ir y hacer discípulos. Se estaba reproduciendo. ¿Sí se ve la diferencia? Es el mismo evangelio y son las mismas palabras vistas desde dos puntos de vista diferentes. Uno, evangelístico. El otro, de enseñanza. Uno sembraba. El otro reproducía. ¿Se está entendiendo eso? Marcos decía, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16 dice, si el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero Mateo decía la misma enseñanza de Jesús, decía ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso implica tu vida. Claro. Tu vida. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Jesús. Entonces, ahí están las dos visiones, hermano. Una es evangelizar, otra es enseñar. Es la misma visión. Solo que la de uno es vista desde el punto de vista de su ministerio evangelístico. La del otro es desde el punto de vista de su ministerio apostólico. ¿Me estoy explicando? Bueno. Luego dice, entonces ya te diste cuenta cómo la generación de Jesús, cada 14 generaciones se fue reproduciendo desde los patriarcas hasta el Salvador. Pasaron 42 generaciones. ¿Verdad? 14 por 3, 42. El 4 ejemplifica el reino de Dios porque es norte, sur, este y oeste. Es como la plenitud en la tierra. Extender el reino de Dios en la tierra. Y el 2 representa la dualidad, que es el bien y el mal. Entonces tienes que extender el reino de Dios en la tierra a pesar de que en este mundo hay un reino de oscuridad y hay un reino de luz. Tú debes ser luz a las naciones. Gloria a Dios. ¿Me expliqué? A los lugares a los que vas a encontrar oscuridad. Dios no te va a llevar a lugares donde haya mucha luz. ¿Para qué? Y en estos tiempos finales menos. El 11 que nos vamos es día 11 del mes 11 y sumado el 2018 da 11. ¿Y qué tiene que ver ese número en la Biblia? Casi va a llegar al 12, o sea, estamos a punto de culminar
estamos en los tiempos finales. Nos falta un poquito para lograr que el gobierno de Dios se establezca en esta tierra. Amén. O sea, hermano, estamos en la recta final. Amén. Amén. El 11 simboliza casi a punto de lograrlo. Falta uno por completar. Cuando Judas, del que hablábamos hace un momento, fue exterminado por su propia ambición, por su deslealtad hacia el Señor Jesucristo, ¿cuántos apóstoles quedaron? 11. ¿Estaban completos o incompletos? Estaba todavía el ungido. Estaban incompletos. Jesús estaba, pero los apóstoles les faltaba ¿qué? Les faltaba uno. Uno. ¿Verdad que sí? Las tribus de Israel, igual. Después en Génesis 49, están las 12, pero ya después les falta una, que es la de Dan. Con ese uno, hubieran librado. Hubieran estado completos, ¿sí o no? Amén. Entonces, ahorita no estamos completos, hermanos. Hasta que venga ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero estamos a un paso de lograrlo, ¿sí o no? Sí, amén. Eso es lo que significa el número 11. Ya vimos el número 14, porque me han estado sonando esos dos números. El 14 entramos al propósito. Y el 11 quiere decir que nos falta un poquitito para entrar a esa recta final. Mateo 28, 16. Si me acompañas. ¿Qué tiempo llevamos? 3:30. Dice lo siguiente. Mateo, ¿qué? 28, 16. Pero los 11 discípulos que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Estaban incompletos, sin embargo, ¿cómo recibieron ese mandato que les acabo de enseñar? Estando incompletos. Ese uno que nos falta eres tú, hermano. Y vamos por ti. Amén. ¿Sí? ¿Sí ven cómo tienen relación? Sin querer. Marcos 16, 14. Estamos viendo estas dos partes. Si alguien lo tiene, léamelo. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Les reprochó su qué? Incredulidad y dureza de corazón. Entonces, amado, en esta recta final debemos reprocharle a la gente su incredulidad y su dureza de corazón. Yo ya no estoy predicando el amor de Cristo, porque va implícito. Le decía ayer a una compañera: el infierno existe y debes creer en él. Y sabes que es feo lo que te voy a decir, pero si tú no te conviertes al Señor Jesucristo, te arrepientes de tus pecados y te dejas guiar por Él y caminar con Él a través de lo que dice la Escritura, te vas a condenar al infierno.
Y eso te lo digo por amor. ¿Va implícito el amor Sí. en la condenación? Entonces, ¿por qué Jesús nos exhortó y nos reprendió y nos dijo: mejor es que saques tu ojo y vayas tuerto al cielo, que con todo tu cuerpo completo te vayas y te condenes al fuego eterno? Sí, dice la palabra, hermano, que el pecador por su impiedad morirá, pero a ti te será demandada el alma, ¿sí? Porque no le dijiste. Entonces, ¿es amor o no es amor decirle a la gente que está a punto de condenarse? Gloria a Dios. No podemos estar hablándole florecitas cuando está a punto, estamos en la recta final. Eres el discípulo que le falta a Jesús. Eres el 12avo, estamos en el 11. Matías, ¿verdad? Echaron suertes para ver quién habría de cubrir ese lugar que tú estás a punto de tomar, hermano. Cuando le dijeron, escúchame bien, que estaba el siervo contratando a gente, le dijeron, unos llegaron a las 3 y les ofreció un sueldo, otros llegaron a las 6 de la tarde y les dijo: pasen a mi viña, trabajen y se les dará tal cantidad de dinero. Otros llegaron a las 9, dice, pero hay unos que todavía llegaron a las 11, una hora antes de que terminara el jornal, y les ofreció lo mismo. Y algunos se quejaron y dijeron: pero ¿por qué no es justo que aquellos que apenas empezaron a trabajar a las 11 les hayas ofrecido lo mismo que nosotros, que estamos desde las 3 de la tarde bajo el sol? ¿Y qué les contestó el Señor? Yo soy el que manda aquí, y si no les parece, váyanse. A mí esos que llegaron a las 11, hermano, número 11, son los que están por llegar al Evangelio del Señor Jesucristo. Y les será recompensado con la misma salvación que a ti. Es más, es tu obligación ir por ellos. Y los postreros serán primero. Los postreros serán los primeros. Y los primeros los postreros. Porque los primeros tendrán que seguir trabajando para que los postreros entren primero al reino de Dios. Sí, gloria a Dios, así sea. Amén. Así es. Esa a las 11 de la noche, cuando tú debes de entender que es la última hora. Ya no hay más. Llegan las 12 y se acabó. Estamos en el último momento para traer al jornal del Señor y que reciban la recompensa de la salvación. Esa es nuestra tarea. No importa dónde tengamos que ir, no importa cuántas penurias tengamos que pasar, no importa cuánto sea el esfuerzo, el gasto. ¿Vamos a sufrir como hermanos? Pues a lo mejor sí. Extraño a mi hermano, extraño a mi hermana, extraño a mi iglesia. Pero tengo una comisión que hacer. ¿Cuál? Ir por aquellos que todavía faltan. Estamos en la última hora. Y van a alcanzar la misma salvación, la misma recompensa. ¿Por qué? Por haber creído, por haberse arrepentido, por haber atendido al llamado de Dios. Porque muchos son los llamados, pero son pocos los elegidos. Le hemos llamado a mucha gente. Muchos ya no están. Vamos por por los de las 11. El día 11 del 11º mes del 2018, que suma 11. Vamos a ir por los de las 11. Es la última hora. ¿Sí o no, hermano? Amén. ¿Estás dispuesto? Sí, amén. Amén. ¿Están dispuestos? Háganlo. Háganlo, porque el Señor viene, no tarda. Por eso nos está enviando, nos está separando para que tener más brazos, tener más alcance. ¿Lo crees conmigo? Amén. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Tú estás escuchando esta predicación y tú no te has acercado al Señor Jesucristo, no te has arrepentido de tus pecados,
Si tú no vas a una congregación cristiana donde te enseñen la bendita palabra de Dios, yo te digo hoy, ora conmigo esta oración. Padre, en tu bendito y poderoso nombre te pido perdón por mis pecados, Señor. Te pido perdón y renuncio a la idolatría, renuncio al alcoholismo, renuncio al adulterio, renuncio a la mentira o al robo, renuncio a seguir haciendo mi voluntad para poder hacer la tuya, Jesús. Reconozco que en la cruz del Calvario tú venciste a la muerte, a la cual muchos adoran el día de hoy, Padre, pero tú eres un Dios de vida, un Dios de vivos y no de muertos. Tú viniste a traernos vida, vida eterna, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz, el cual me da ese regalo de la salvación, vida eterna, Señor. Lo tomo hoy y renuncio a mi pasado, a los ídolos, a las religiones, a hacer mi voluntad, a los deseos de la carne, Señor, para vivir conforme a lo que enseña tu palabra, a acudir a tu iglesia, Padre, escuchar tu palabra y vivir conforme a tu palabra, para que cuando vengas a la hora que falta, Padre, cuando vengas por tu iglesia, pueda irme contigo y con los míos, Señor, en tu bendito y poderoso nombre. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Sigue viendo esta serie en el canal que estás viendo ahora. Que Dios te guarde y te bendiga. Amén. Amén.